entremos en el contexto legal. Porque se viene mencionando mucho y para el análisis de Keiko Fujimori en el ámbito legal da para ratos. Podemos pasarnos en 100 programas y en 100 programas vamos a ver diferentes análisis que puedan coincidir o discrepar. Sin embargo, yo tengo aquí en los estudios al ex fiscal, la doctora Nori Calagua, y le voy a plantear también lo que tanto se viene planteando en el tema, por ejemplo, del beneficio del Tribunal Constitucional en la liberación a la expareja presidencial Ollanta Humala Danín Heredia, si le podría también alcanzar de manera favorable a Keiko Fujimori. Doctora Calagua, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, gracias a todo tu público por escucharme. Efectivamente, ¿no? En determinado momento he desempeñado el cargo de fiscal, ahora soy abogada ¿no? penalista en el área penal. Y básicamente si le puede alcanzar. Primero tiene que agotar los mecanismos dentro del proceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que le corresponde en este momento? Que ya lo hizo la abogada. Apelar. Es interponer el recurso de apelación. Tiene que fundamentarlo. ¿Ya? Luego el juez tiene que elevarlo a la instancia superior dentro del plazo de 24 horas. Es lo que dice la norma. Y la instancia superior, que es la sala, va a tener que resolver dentro de las 72 horas con conocimiento de las partes y del Ministerio Público. O sea, estamos hablando en el mejor sentido, ¿en cuánto tiempo tendría que resolverse la primera apelación? La apelación tendría, según la norma, según las disposiciones del código, debería ser una vez que fundamente el recurso de apelación, ¿ya? ¿no? Estaríamos hablando de unos días. Pero no hay una precisión de tiempo. Claro. No hay una precisión de 5, 10 días, 20 días. 24 horas para que el juez lo eleve, el cuaderno. Una vez que esté fundamentado. Una vez que la defensa... ¿Cuánto tiempo tiene para que fundamente la defensa? La defensa, el plazo para interponer el recurso, la norma lo dice, es en el mismo acto o dentro de los 3 días. ¿Ya? Escuché que la abogada ha indicado que va a fundamentarlo el día lunes. Entonces, si cumplimos estrictamente los plazos, el juez tendría que hacerlo dentro de las 24 horas y luego dentro de 3 días tendría que, o sea, una vez de recepcionado, ¿no? Fijar la fecha. Señalar la fecha de la vista de la causa con conocimiento de las partes. Y la fecha de vista de la causa, ¿eso se da en un tiempo prudencial de 10 días o es según criterio del magistrado? No, precisamente son los 3 días. Pues. A los 3 días. Claro, pero te voy a decir que en la realidad no se cumple. No se cumple, te digo porque también litigo pues, en el área penal. Papelito aguanta todo. Claro. El plazo puede estar allí. La norma dice una cosa y la aplicación dice otra cosa. El tema de la recarga de expediente, los casos, recarga procesal. Es muy posible que por el tema de la inmediatez del caso, sí tendría que verse como prioritario. Es muy posible, ¿no? Por la magnitud del caso. Ahora, en cuanto a la argumentación que podría, por ejemplo, tener la abogada de Keiko Fujimori, no sé si le voy a dar algunas pistas, de repente, que de hecho que ya tiene mucho, la abogada Juliana Loza. Sin embargo, doctora Calagua, conversaba el día de ayer con un abogado penalista, mientras se daba, era como un análisis que hacíamos, mediante se daba la lectura de la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Por ejemplo, a ver si usted me ayuda un poco a ver si es que es válida o no lo que este abogado penalista me manifiesta. Por ejemplo, una de las deficiencias de la decisión de Carhuancho es que el decir que puede fugar porque la pena es alta y eso puede asusta al magistrado, por decirlo de manera criolla, y que eso es un criterio bastante subjetivo. Sin embargo, Carhuancho puso precedentes, hechos similares en el tema de impedimentos, en el tema de comparecencia, que finalmente terminaron fugando. Sin embargo, esa subjetividad le juega a favor o en contra de Keiko. Mire, es que en la resolución, ¿no?, del juez Carhuancho ha expuesto todos los fundamentos. Ese es uno de los fundamentos. La pena probable, ¿no?, la magnitud de la pena. Pero hay otros argumentos que a criterio de él es la obstaculización, ¿no?, de la actividad probatoria, incluso cita los chats que se habrían hecho, los chats de la botica, ¿no?, la forma como quiso influir en uno de los testigos. Entonces, no necesariamente los razonamientos que se han utilizado para otro caso pueden ser válidos para esto. La resolución del juez Carhuancho ha tratado de cubrir todos, ¿no?, de tener los estándares puestos en su momento por el Tribunal Constitucional. Efectivamente. Pero, ojo,
No confundamos que la situación de la señora Nadine, si bien es cierto, ha establecido unos parámetros y unos estándares que ha dado el Tribunal Constitucional, las circunstancias no necesariamente son las mismas. Ya. Entonces, cada caso se tiene que analizar en función a las circunstancias que concurren al mismo. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que el día de ayer tenía que verse el caso de Bedoya y durante los alegatos que manifestaba el Ministerio Público. Sin embargo, ese cambio repentino que hace el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no podría ser también abonado a favor de Keiko? ¿Cuál cambio? Por ejemplo, el día de ayer tenía que verse en la audiencia no el tema de la argumentación en torno a la prisión de Keiko Fujimori, tenía que verse el tema de Bedoya, Camille. Ese cambio, por ejemplo, que agarró a todos por sorpresa, sí, ¿no le juega a favor de Keiko? Mire, el tema es el siguiente, no está reglamentado ni está parametrado, ¿no?, en el nuevo código, cómo se debe realizar. El juez, si consideró que ya se concluyó con la etapa, ¿no?, de la argumentación y todo lo que correspondía a la señora Keiko Fujimori, ¿no?, él, en aplicación de sus funciones, a su principio de discrecionalidad, lo ha hecho. Entonces, eso no es tanto que se vulnere el debido proceso. No está parametrado, no está prohibido por la norma. Cambiar el motivo de la audiencia es criterio del juez, según el nuevo Código Procesal Penal. No lo prohíbe. No lo prohíbe. No lo prohíbe. O sea, eso es facultad del magistrado. No lo prohíbe, ¿no? Entonces, no lo prohíbe. Y entonces, si no hay algo que no está prohibido, ¿no?, no está tampoco propiamente reglamentado en ese sentido. La fuga que pone como argumento el juez Richard Concepción Carhuancho, fuga de otros y que posiblemente también repercuta en la misma actitud Keiko Fujimori, ¿es válido ese argumento? Fuga de otros. No, tiene que basarse en función a los elementos que hayan respecto a la señora Keiko Fujimori. Porque para muchos el juez Richard Concepción Carhuancho el día de ayer hacía analogías sobre situaciones ajenas al proceso. Claro, eso sí no es válido. Tiene que realizar, ¿no?, el análisis en función a lo concreto y a lo que hay en la carpeta fiscal, por supuesto, lo que hay en el expediente. En ese sentido, volvió a aplicar el criterio propio, como en su momento el juez César Sabanay le dijo, cuando le enmendó la plana en el tema de la detención preliminar, ha sido criterio propio también de Carhuancho, decir que hacer analogías, situaciones similares, que tal procesado, que con esto se fugó, que con eso se fugó, y que podría recaer lo mismo sobre Keiko Fujimori. O sea, ¿eso es ilegal? Mire, si lo va a hacer en función solamente a situaciones similares, pero se va a invocar, ¿no?, jurisprudencia de determinados casos que piensa aplicarlos, sí sería válido, pero si lo va a hacer simplemente como una mención, ¿no?, que no los ha incorporado de esa manera, solamente como mención al proceso, sí no sería válido. Sí, pero para que sea válido, ¿no tendría que haber incorporado el mismo Ministerio Público como precedente? No, pero si es no, él en su razonamiento puede invocar las jurisprudencias. Pero en el razonamiento, por ejemplo... Pero al momento de fundamentarlo. Bueno, no soy abogado. Si fuera alguna disposición, en la audiencia, cuando terminan revocando la detención preliminar de Keiko, la detención preliminar, mucho de eso, por ejemplo, de ese criterio aplicado por el juez Carhuancho, ha sido enmendado por Sabanay, cuando menciona que el juez aplicó criterio propio y que básicamente no había sido ni siquiera alegado ni por el fiscal ni por las partes imputadas. Pero eso es lo que respecta a los elementos, pero si vamos a hablar de una situación, si va a aplicar, como te digo, jurisprudencia, sí es válido. Ahí sí es válido, porque va a pretender fundamentar su decisión en determinadas jurisprudencias, pero si lo va a hacer en casos ajenos que los pretende incorporar y no han sido incorporados por el Ministerio Público ni por ninguna de las partes, entonces en ese caso no sería válido. ¿Es nuevo o es usual quizá esta figura, este criterio aplicado por el juez Carhuancho el día de ayer cuando menciona Keiko Fujimori tiene arraigo familiar, sí, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral? Pero eso no garantiza que no perturbe el proceso. ¿Es usual ese criterio? Es el razonamiento que está haciendo, no es tanto que sea usual, sino que lo pretende fundamentar en su resolución. Dice, tiene arraigo familiar, ¿no? Sin embargo, hace un análisis de la obstaculización de la actividad probatoria o de la verdad. Trae a colación las situaciones que se han presentado, como es el tema de los chats, pretender influir en los testigos
el tema mismo de pretender, como se dice, tomar acciones respecto al fiscal que está viendo ese caso. Al no ser usual, de esa manera. al no ser usual esa regla aplicada, ese criterio aplicado por el juez Carhuancho, de que tiene todos los arreglos domiciliarios, procesales, laborales, familiares, al no ser usual, ¿podría ser sujeto de impugnación por parte de la defensa de Keiko Fujimori? Mire, la defensa, una cosa es que sea usual y otra cosa es que el juez esté fundamentando de esa manera su resolución, ¿no? Porque ese punto es en controversia por parte de la defensa. Claro, pero tiene arreglo porque lo van a la cárcel. La defensa lo puede fundamentar, lo puede cuestionar, pero va a tener que también la defensa en su recurso de apelación va a tener que fundamentar, más que nada, si ya tiene el arraigo, va a tener que fundamentar que no se presenta el requisito de la obstaculización de la verdad, de la averiguación de la verdad. Eso es lo que va a tener que fundamentar para terminar, la defensa. Doctora Nori Calagua, una opinión en el contexto legal. ¿Es sólida la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho ante la apelación que va a hacer la parte de Keiko Fujimori? ¿Es sólida? ¿Cuál es su opinión legal? Respecto a la decisión de prisión preventiva con todos los presupuestos que terminó argumentando el día de ayer. Mira, te voy a decir, el juez ha tratado de fundamentarla y ha tratado de cubrir todos los vacíos, ¿no? Ahora, el tema de que si se va a revocar o no esta prisión preventiva va a depender mucho de la forma como se hagan los cuestionamientos por parte de la defensa de Keiko. Yo le pregunto a usted, ¿es sólida la posición del juez Carhuancho? Yo pienso que hay algunos vacíos. Hay vacíos. Sí. O sea, posiblemente sea liberada a Keiko Fujimori, si lo argumenta bien la defensa. Tiene un trabajo para hacer, pero habría que ver qué es lo que resuelve la instancia superior, ¿no? Cómo lo fundamenta también la defensa. Bien, doctora Calagua, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también. No, gracias por su presencia.